perdido la gratuidad por extender el plazo formal de sus carreras. Para hablar sobre este tema, estamos ya con Juan Eduardo Vargas, el jefe de División de Educación Superior del Ministerio de Educación, a que le agradecemos, por supuesto, al conversar con nosotros esta mañana. Juan Eduardo, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, muchas gracias. A ver, entendamos un poco esta realidad, complicada realidad para 27.000 estudiantes. ¿Por qué se pierde este beneficio de la gratuidad? A ver, hay que partir por aclarar que esto es producto de lo que la Ley de Educación Superior establece. Esta ley fue aprobada hace poco más de un año por una amplia mayoría en el Congreso. Y es en virtud de lo que establece esa ley que el Ministerio está procediendo. ¿Cuál es el sentido de lo que la ley establece? La ley más o menos quiere decir lo siguiente: el Estado de Chile hace un esfuerzo muy importante por financiar la gratuidad de un número significativo de estudiantes, 340.000 el año pasado. Pues bien, dado el esfuerzo que el Estado hace, cercano a unos 1.700 millones de dólares para este año, lo que se pide es que se haga un esfuerzo en términos de que se pueda acotar lo más posible la duración de las carreras, porque el beneficio no puede, evidentemente, por la cantidad de recursos que implica, ser infinito. Y por lo tanto, entonces se le pide que tanto los estudiantes como las instituciones hagan un esfuerzo en términos de poder acotar nuevamente la duración posible de la carrera. Juan Eduardo, ¿qué pasa con aquellas carreras donde es bastante común, bastante frecuente que los alumnos se atrasen? Veía el ejemplo de una carrera en la USACH, me parece que era ingeniería en minas, en que lo común era que las personas se atrasaran por lo menos un año, una carrera de 6 años que en general dura 7. El porcentaje muy alto de los estudiantes ocupa esos 7 años en terminar la carrera. Por lo tanto, la norma de alguna manera es que exista el atraso y no que se haga en el plazo formal de término de la carrera. A ver, hay que decir dos cosas al respecto, Polo. En primer lugar, se debe decir que se debe generar algún tipo de incentivo para que los estudiantes puedan terminar lo más a tiempo posible. Este, sin duda, es un incentivo que va en esa dirección. Evidentemente, nadie quiere excederse de la duración formal de sus estudios, porque eso implica finalmente que deba pagar una parte de sus estudios. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar también se debe hacer ver que existen herramientas que el Ministerio de Educación pone a disposición de estos estudiantes para que puedan hacer frente al costo que va a significar el excederse en sus estudios. O dicho de otra manera, nosotros hoy día estamos ofreciendo la posibilidad para que a través del crédito solidario o del crédito con garantía estatal, estos alumnos puedan hacer frente a el costo adicional, marginal, que va a significar el excederse de sus estudios. Le voy a poner un ejemplo para que entienda que, si bien va a significar un cierto endeudamiento por parte de los estudiantes, es un endeudamiento que es muy razonable. Supongamos el caso de un alumno de Ingeniería Civil Industrial de la misma universidad, de la USACH. Si ese alumno se extiende un año por sobre la duración formal de su carrera, es decir, de 5 a 6 años, ese alumno va a tener que pagar la mitad del arancel regulado. Estamos hablando de un monto cercano al 1.600.000, 1.700.000 pesos. Pues bien, eso llevado a una cuota a 10 años debiese implicar un monto cercano más o menos a los 16.000, 17.000 pesos mensuales. Es un esfuerzo que, por cierto, se le está pidiendo a ese estudiante, insisto, también a la institución, que debe hacer frente al 50% que no paga ese alumno durante el primer año de exceso de su carrera, pero de nuevo, es tal el esfuerzo, es tal la magnitud de los recursos que el Estado ha invertido en gratuidad, y considerando, por supuesto, la escasez de los recursos de los que cuenta el Estado, que lo mínimo que parece razonable pedir es que también se haga un esfuerzo por parte tanto de estudiantes como de las instituciones. Juan Eduardo, es que ayer escuchábamos también testimonios de algunos estudiantes que, claro, muchas veces se atrasan no solamente porque hayan perdido alguna materia, sino porque muchos de ellos tienen que trabajar. Estamos hablando de estudiantes más vulnerables. Entonces, independiente de que usted diga que es un costo marginal, igual estamos hablando de un endeudamiento que para un estudiante que tiene que trabajar, muchas veces colaborar en su casa, es muy perjudicial para su economía y también casi imposible muchas veces de solventar. A ver, efectivamente hay que analizar caso a caso. Hay casos, por ejemplo, que nos han llegado respecto de alumnos que se enferman o que sufren algún tipo de accidente que les imposibilita continuar con sus estudios. Bueno, la ley considera
y la práctica del Ministerio también, que el alumno pueda suspender estudios y, por cierto, también suspender la gratuidad. O sea, es decir, casos como ese pueden estar digamos, siendo atacados por la manera en la cual nosotros estamos entregando hoy día gratuidad. Sin embargo, respecto del caso que usted pone, efectivamente puede haber algunos casos de alumnos a los cuales se les hace difícil hacer simultáneo la carrera y un trabajo. Sin embargo, debemos decir que los créditos a través de los cuales ellos pueden financiar estos eventuales atrasos en su carrera son créditos extremadamente flexibles y que sí consideran, por ejemplo, que el alumno tenga alguna situación de pérdida de trabajo o que simplemente no haya podido encontrar trabajo. Entonces también, de nuevo, estamos hablando de que en términos generales es tanto el esfuerzo que hace el Estado que lo mínimo que se espera que los alumnos y las instituciones puedan hacer es hacer frente a un gasto como es el de la excedencia en el periodo de duración formal de las carreras. Esto también ha complicado mucho a las instituciones porque deben solventar la mitad del arancel que no va a pagar el alumno en estos años en que se extiende su carrera. En ese sentido, algunas instituciones se han quejado, han dicho que el peso que les cae encima es demasiado grande y ya la gratuidad significa un peso importante para ellas. Así es efectivo lo que tú planteas. Ahora, hay que hacer una aclaración. La ley, y yo insisto, se aprobó hace poco más de un año y siempre se supo que tenía estas características. Entonces, y fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso. Yo me imagino que estos aspectos se hicieron ver, pero probablemente no se hicieron ver con la suficiente fuerza como para que esto fuese escuchado. La ley, además, recordemos, fue ampliamente tramitada y debatida y, por lo tanto, nos parece que volver a reabrir una discusión tan profunda puede ser finalmente complicado. Ahora bien, nosotros, quiero recordar que la ministra de Educación convocó a una mesa, a una comisión asesora compuesta por 17 rectores de instituciones de educación superior, dentro de los cuales se encuentra analizar el tema del financiamiento. Es decir, existe la disposición a analizar cuáles son todos los problemas que giran en torno al tema del financiamiento y, por cierto, este será un tema que eventualmente deberemos analizar. Sí, pero insisto que como norma general hay que considerar que la cantidad de recursos invertidos hoy día es muy grande. Desprendo entonces de que no existe, voluntad o al menos la disposición ahora de revisar la normativa, porque parlamentarios incluso están abriéndose a extender el periodo de gratuidad no solamente al formal de las carreras. A ver, hay que revisar, hay que analizar cada una de las alternativas. Yo simplemente debo ser responsable en términos de decir que si extendemos el beneficio de la gratuidad, van a ser más recursos, aún más recursos que se destinen a la educación superior y se destinen a gratuidad. Por mí, digamos, yo no tendría ningún problema si es que la cantidad de recursos fuese lo suficientemente amplia como para poder destinarlos adicionalmente a esto. Sin embargo, debo hacer ver que como gobierno siempre hemos dicho que creemos que donde realmente se hace la diferencia es en la educación parvularia, es en la educación escolar. Chile, bajo cualquier tipo de indicador, es uno de los países que más invierte en su educación superior del mundo. Es de los países que, repito, que más invierte como porcentaje de su Producto Interno Bruto dentro de los países de la OCDE y dentro de los países del mundo. Y eso, sin duda, hay que hacerlo ver. Juan Eduardo Vargas, jefe de División de Educación Superior del Ministerio de Educación, queremos agradecerles el haber conversado con nosotros en Tele 13 AM y, por supuesto, responder estas preguntas que no solamente inquietan a los 27.000 estudiantes que han perdido la gratuidad este año. Que esté muy bien y que tenga buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días.